también se pueden mezclar gases, ¿no? Por ejemplo, en la atmósfera tenemos diferentes tipos de gases, nitrógeno, oxígeno, ¿no es cierto? El ozono, hola, ¿qué tal? ¿No? Hay diferentes tipos de gases también que pueden estar mezclados entre sí. Y cuando hacemos este tipo de operación, este tipo de unión, llamémosla de una u otra manera, pueden también presentarse algunos fenómenos, ¿no? Como por ejemplo, simplemente que se distribuyan sin perder sus características originales, o que puedan de repente reaccionar entre sí, o que de repente al mezclarse cambien su forma, ¿no? Ejemplo, a veces cuando tenemos dos soluciones inyectables, un analgésico y un y un antibiótico, antiinflamatorio, yo los junto y se forma una suspensión, a pesar que ambos están en solución. Entonces, cuando sucede ese tipo de respuestas ante la unión, ante el juntar, ante el enfrentar dos o más sustancias entre sí, decimos pues que estamos frente a una mezcla de productos, ¿ya? Entonces, estas mezclas, como pueden pasar por estas diferentes formas, que simplemente se distribuyan, que se puedan juntar, que puedan reaccionar, que puedan mantener sus características originales o que puedan cambiar sus características originales, pueden presentarse pues de productos entre insumos que no tengan las mismas características físicas. Y estas características físicas, por ejemplo, algunos pueden estar en gránulos, otros pueden estar en forma de cristales, otros pueden tener una forma irregular, van a impactar, van a influir en este tipo de unión. Entonces, podemos unir sólidos con sólidos, podemos unir líquidos con líquidos, gases con gases, y también podemos unir sólidos con líquidos, sólidos con gases, líquidos con gases. El día de hoy vamos a hablar un poquito de esta mezcla, de esta unión entre partículas. Entonces, si yo deseo mezclar, por ejemplo, si deseo unir productos que tienen diferente forma o que tienen diferente estado, ¿qué es lo que uno busca? Que esta distribución, que esta unión, que esta mezcla sea lo más uniforme posible y que en la medida de lo posible también haga que los insumos que estoy juntando mantengan sus propiedades, a menos que mi objetivo y mi intención sea que junte dos cosas para que me den un tercer elemento. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de sólidos, productos que tienen diferente forma, gránulos irregulares, gránulos redondeadas, ¿cuál sería o cuál le daría, por ejemplo, un mejor mezclado? ¿Aquel que tenga gránulos irregulares o aquel que tenga gránulos de forma redondeada? Irregulares. O sea, los que tienen forma redondeada, es decir, los que sean más regulares, ¿sí? Eso es lo que nos daría, en teoría, un mejor mezclado. A pesar de que ya sabemos que cuando tenemos partículas redondeadas y vamos uniéndolas entre sí, quedan espacios que luego seguramente serán rellenados para que ese aire que está ahí no nos interfiera en temas posteriores. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos por mezcla? unir, homogeneizar. Unir, homogeneizar. Juntar varias sustancias diferentes. ¿Cómo? Juntar varias sustancias. Juntar. La dianética. Homogeneizar, ¿no? Pero
Como estamos ya en un curso de tecnología farmacéutica, tenemos que comenzar a definir de forma apropiada. Efectivamente, una mezcla es para homogeneizar, es para unir, para combinar, para juntar, es verdad. Pero ¿qué cosa es? Es una operación. Es una operación. Y si estamos hablando de tecnología farmacéutica, estamos diciendo que tendría que ser una operación unitaria. Siempre definimos con propiedad, ¿no? ¿Qué cosa es una operación unitaria? Perfecto. Esta operación unitaria, ¿qué nos permite? Unir, juntar, homogeneizar, reaccionar, hacer reaccionar dos o más sustancias que pueden tener la misma forma, estado o aspecto o no. ¿Y por qué eso? Porque ya hemos dicho que yo puedo mezclar sólido con sólido, puedo mezclar líquidos con líquidos, puedo mezclar gases con gases, puedo mezclar sólidos con líquidos, en donde de repente el nombre de la operación unitaria cambiará. ¿A cuál? Cuando mezclo un sólido con un líquido y lo agito, ¿qué estoy haciendo ahí? Diluyendo o disolviendo o suspendiendo, en donde ya es otra operación unitaria, ¿cierto? Ajá. Entonces, pero desde el punto de vista de sólidos, es una operación unitaria que me permite unir, juntar, hacer reaccionar dos polvos, dos sustancias que pueden del mismo estado, que pueden tener formas diferentes, ¿correcto? ¿Y con qué objetivo lo hago? ¿Por qué busco mezclar? ¿Por qué se te ocurre mezclar? Cuidado. ¿O por qué mezclar? Porque necesitas tener un producto uniforme a pesar de que tengo dos sustancias que pueden ser diferentes. ¿No? ¿Con qué objetivos? Con muchos objetivos. ¿No? Ya hemos dicho que quiero de repente combinar los productos, porque quiero de repente ¿Darle estabilidad también sería? dar una estabilidad a uno de ellos. Controlar la dosis. Porque de repente quiero establecer una concentración, una cantidad específica de cada uno de ellos, que se llama, por ejemplo, dosis. O porque quiero de repente tener un tercer producto, cuando quiero hacerlo reaccionar, ¿no? Y para ello, para que esto sea homogéneo, para que esto nos pueda dar una mezcla que me permita distribuir de manera equitativa estos polvos, estas mezclas que estoy haciendo, que se puedan distribuir de una manera ordenada, que cuando veo en el microscopio de repente una muestra de esa mezcla, veo que se han distribuido los dos o más elementos que quiero mezclar de manera uniforme. ¿Qué característica de cada uno de estos polvos es la más importante? O la que debemos de cuidar para que eso se distribuya bien, para que sea homogéneo. Tamaño. ¿El tamaño de qué? De partículas. El tamaño. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos productos de tamaños diferentes, no siempre va a haber una distribución equitativa. ¿Por qué? Porque una cosa es tener, por ejemplo, una partícula de este tamaño y otra tener una partícula de este tamaño. Cuando yo los combino, lo ideal sería siempre que vayan de la mano uno con uno. Pero si este es más grande, seguramente al costado de esta van a haber más de estas. Entonces sí, va a haber una distribución uniforme a lo largo de todo el cuerpo de la mezcla, pero no va a ser proporcional, no va a ser, más que proporcional, no va a ser equitativa. Y seguramente nos vamos a ordenar de una manera proporcional.
¿no? Y vamos a decir, no, si la partícula mide 5 diámetros y yo tengo también partículas de 1, lo más probable que al costado de una de 5 centímetros de diámetro hayan 5 de 1 centímetro de diámetro. Entonces puede ser proporcional, pero no es equitativo. ¿Por qué? Porque el tamaño de ambas es diferente. Pero si yo tuviera las partículas del mismo tamaño, ahí la distribución no va a ser solamente homogénea, sino que también va a ser equitativa. Siempre al costado de una va a haber otra, si es que yo le he dado una condición o otro factor adecuado. ¿Cuál es ese factor que me ayuda a distribuir de manera equitativa esa mezcla que he hecho? ¿Cuál es ese factor que me permite unir, mezclar, valga la redundancia, de forma equitativa, homogénea, las partículas de 2 o más productos diferentes? ¿Hay un factor? ¿La cantidad? No, otro factor. ¿Fluidez? Otro factor. Simplemente cuando las acomodo. ¿Neutralizado? Separo. Comienzan a caer abajo los más grandes. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que hago para distribuir de manera uniforme? Mezclo. Ya, de acuerdo. Pero mezclo así nomás. ¿En proporciones? ¿O qué factor hay cuando mezclo? El tiempo. El tiempo, porque yo puedo mezclar, acuérdense, hemos mezclado 5, 10, 15, 20 minutos y hemos encontrado un momento en donde esas partículas estaban más uniformemente distribuidas, ¿se acuerdan? Yo mezclé 5 minutos, había una proporción, pero muy variada. Le di 10 minutos, se iban ordenando. Le di 15 minutos, se iban ordenando. No se le miraba. Se iban ordenando, ¿no es cierto? Hasta que llegó un momento, un tiempo, en que eso se ordenó mejor, ¿no? Entonces, generalmente, una mezcla está influenciada y depende del tiempo en que yo esté buscando unir 2 o más partículas. Y este tiempo, ¿de qué va a depender? Sí, efectivamente, pues, del tamaño de partícula, del número de componentes del que quiero mezclar, de la forma de los componentes que quiero mezclar, del tamaño de los componentes que quiero. Entonces, dicho eso, ¿cómo podemos definir un proceso, una operación de mezcla? Es una operación unitaria de origen galénico, son temas elementales, que busca obtener un sistema de características homogéneas bajo aspectos de distribución homogéneo de las partículas de los componentes. Es lo que hemos conversado todos estos minutos. ¿Y cuál es el objetivo? Que en todo el contenido de esa mezcla, en todas las porciones de esa mezcla, esta distribución sea homogénea de tal forma que si yo tomo una muestra de toda esa mezcla, la composición, las cantidades de cada uno de los componentes sea la misma. Es decir, si yo he llegado y he mezclado en el tiempo óptimo, y por ejemplo, yo pongo un papel en la mesa, y esa mezcla que he mezclado la extiendo sobre el papel, si yo tomo la muestra del lado derecho, del lado izquierdo, del lado superior o del lado inferior, y lo llevo, ¿cómo estás? Y lo llevo a analizar, de repente a tamizar, de repente a pesar, de repente a separar, yo debo de obtener proporcionalmente la misma composición, las mismas cantidades en los diferentes puntos que he tomado la muestra. ¿Correcto? Y esto es un poco lo que hicimos en las prácticas anteriores, con el arroz, con
con la cebada, con el frijol, con el granulado, ¿no? Los íbamos juntando, controlando el tiempo. Llegó un momento en que logramos tener una distribución aleatoriamente cercana a lo que sabíamos que habíamos mezclado. ¿Sí? Y eso ¿cómo lo comprobamos? Cuando lo que habíamos unido lo comenzamos a separar. ¿Ya? Entonces, si eso yo lo aplico a la industria farmacéutica, yo lo que puedo hacer es, oye, yo puedo verificar la homogeneidad de una mezcla sólida, por ejemplo, de un polvo para reconstituir, de un granulado que voy a comprimir o que voy a encapsular, sí. ¿Y cómo lo hago? Allá tomo muestras de diferentes zonas del mezclador, o tomo muestras de diferentes puntos de la mezcla general y debo de esperar que los resultados sean cercanos. Es por eso que el control de calidad, cuando uno analiza un producto y lo tiene que analizar, no hace un solo análisis, sino que lo repite 3 veces. ¿Para qué? Para tener 3 puntos de comparación y poder decir, y de diferentes puntos, para poder decir que esa mezcla es homogénea. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la mezcla? Lograr homogeneidad entre materiales a mezclar de manera que al mezclar una porción del polvo en forma aleatoria, esta contenga todos los componentes en la misma proporción que la mezcla total. Aquí está la aplicación del concepto de la operación unitaria, por ejemplo, cuando quiero llevarlo a la industria farmacéutica. Un análisis, ¿no? Análisis de homogeneidad, uniformidad de contenido, uniformidad de dosis, ¿correcto? Uniformidad de peso. ¿Sí? Por ejemplo, el piloto que estuvimos haciendo también de esta antiparasitario, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos buscando? Bueno, que la distribución sea uniforme, que todas las partes del contenido, en el peso, por ejemplo, cuando envasamos las cápsulas, lo que buscábamos era que el peso sea homogéneo en las 100 capsulitas que estaban ahí, a pesar de que lo estábamos haciendo de una forma manual. ¿Dónde era mi punto de apoyo para poder decir que sí? Yo espero que todas las cápsulas tengan el mismo peso en su contenido. Tuvimos que hacer algunas estrategias. Por ejemplo, la primera estrategia, ubicar el envase de volumen o tamaño adecuado. Bueno, esa era la primera estrategia. ¿Por qué? Porque mi punto de apoyo iba a ser el propio envase. Y para poder saber cuál era mi verdadero punto de apoyo, conociendo que tenemos cápsulas 000 hasta el número 5, era conocer cuál es el volumen que este envase puede contener. Un volumen teórico, allá. Pero a la vez, ¿yo cómo relaciono ese volumen teórico con lo que voy a hacer? Debo de conocer las densidades de cada uno de los componentes que voy a trabajar y sumar esas densidades y decir, mi expectativa es obtener esta densidad en la mezcla final. Y si yo tengo el volumen que puedo contener en el envase y tengo la densidad final esperada, yo puedo establecer una equivalencia. Oye, si mi capsulita me permite envasar 1 centímetro cúbico de agua y mi mezcla de polvos va a tener una densidad de 0.5, ¿cuánto puede ingresar en esa cápsula? ¿1 o 0.5? Sería ¿Me envasaría en 1 de polvo o 0.5?
este envase, perdón, que no se vaya a caer. Venga. Este envase, yo lo lleno de agua, el agua va a ocupar un volumen. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Uno qué? Un gramo por 1 gramo por mililitro. Eso quiere decir que 1 mililitro, ¿cuánto pesa? 1 gramo. 1 gramo. ¿Correcto? Entonces, si yo lo lleno este envase y sé que 1 mililitro, en el caso del agua, es 1 gramo, en este envase entrará 1 gramo de agua. Pero si yo tengo esta mezcla de polvos y teóricamente he determinado que esta mezcla de polvos tiene una densidad de 0.5 gramos por centímetro cúbico y yo quiero esa mezcla de polvos contenerla o introducirla en este envase, ¿cuánto entrará en este envase de esta mezcla de polvos? 1 o 0.5. 0.5, porque esa es la equivalencia que he encontrado. O sea, 0.5 del polvo, ¿correcto? Me ocupan el espacio de 1 de agua. Entonces, ese era el tercer punto de apoyo que estábamos tomando. Dicho eso, yo digo, si tengo en mi formulación 100 gramos de polvo, que me pesan 0.5 y yo los quiero envasar en una cápsula, ¿correcto? Yo más o menos sé cuánto de polvo va a entrar en esa cápsula, en este caso será 0.5. Si yo tengo 100 agujeritos y quiero distribuir uniformemente los 0.5 en cada uno de esos agujeritos, considerando que va a ser mi trabajo manual, ¿cuál sería mi cuarto punto de apoyo? Bueno, yo peso los 50 gramos, lo pongo en el molde y busco distribuirlo sin hacer presión y buscando que todo vaya a entrar uniformemente. Seguramente tendré variación entre uno y otro, pero no va a ser tan alta o no va a estar fuera de esas especificaciones, siempre y cuando la mezcla haya sido homogénea y yo haya logrado hacer que esa mezcla sea homogénea. ¿Y cómo hago para que una mezcla de polvo sea homogénea? ¿Sobre qué característica del polvo trabajo? Sobre el tamaño de Partícula. Lo que tengo que buscar es uniformizar el tamaño de partícula. Entonces, todas esas estrategias que yo he tenido en consideración para lograr mi objetivo tienen un punto de apoyo principal y su base esencial, que es el tamaño de. Y ese es el truco y el éxito de toda formulación sólida. Con esto que les he explicado, ustedes ya tendrían la pauta a seguir para poder formular cualquier producto sólido desde el punto de vista tecnológico. Obviamente también tenemos que revisar el tema terapéutico, el tema de dosificación, el tema de biodisponibilidad, de farmacocinética, ¿correcto? De reacciones adversas, de interacción entre medicamentos, pero desde el punto de vista tecnológico, para obtener una mezcla homogénea, el punto de apoyo es uniformizar el tamaño del polvo. Todo lo demás va a ser consecuencia de ello. Porque si yo tengo partículas del mismo tamaño, las mezclas van a ser uniformes o desuniformes. Uniformes. Si yo tengo los tamaños de partículas los más finos posibles, el aprovechamiento, el rendimiento de ese polvo va a ser mayor o menor. Mayor. ¿Por qué? Porque va a ocupar mayor espacio superficial. Y si yo lo tengo dividido o subdividido en el tamaño, ya que no puedo disminuirlo más, la absorción, la disolución, la suspensión,
dispersión de esa partícula va a ser más homogénea o menos homogénea. Más homogénea. Y por lo tanto, será mejor absorbido o menor absorbido. Y si es mejor absorbido, pues el efecto va a ser mejor inmediato. Entonces vean cómo todos los conceptos que a veces consideramos como críticos van a depender de un factor que a veces ni lo tomamos en cuenta al momento de formular un medicamento o de administrar un medicamento, que es el tamaño de partícula. Porque si ese tamaño de partícula es uniforme, la mezcla no va a ser uniforme. Si la mezcla no es uniforme, la uniformidad de peso no va a ser conforme. Si la uniformidad de peso no es conforme, ¿no?, la uniformidad de contenido tampoco va a ser conforme. Y si la uniformidad de contenido no es conforme, la unidad de dosis será conforme. Y si no es conforme, habrá una eficiente respuesta terapéutica. No depende por ahí al efecto, pero va a haber altibajos, ¿no? Y va a llegar un momento en que el rendimiento, la eficacia, la eficiencia y el aprovechamiento del medicamento no va a ser igual. ¿Está? Muy bien, entonces, en resumen, ¿por qué mezclar? Porque también puede ser una etapa previa para fabricar algunas formas farmacéuticas, ¿claro? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya yo mezclé, salió uniforme, como a veces lo estoy pensando con mi piloto, ¿no? Ayer, por ejemplo, hice una tercera prueba de lo que hice el martes con ustedes, creo, ¿ya? Y me salió mejor que la que hice incluso el viernes, porque yo hice el martes con ustedes, no me gustó, el viernes lo repetí, salió mejor, pero tampoco me gustó. Ayer he hecho otra, ha salido mejor, pero hoy día voy a hacer otra porque quiero mejorarla, porque ya encontré la proporción, pero quiero que sea más rápido fluir. ¿Por qué? Porque todo me está llevando a lo que quería explicarles. Me está llevando a que debo de granular. Me está llevando a hacer una granulación húmeda. ¿Por qué? Porque el contenido de los principios activos es casi, 25 más 30, 35 de 200. Estamos hablando que es casi la tercera parte del polvo. Y son voluminosos, porque ustedes vieron el praziquantel y el omeprazol, pesaban 25 miligramos, yo tenía la lactosa supertap como 100 gramos, o sea, 100 miligramos, y era más poquito que el otro, en volumen. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando sucede eso, donde mi vehículo es más denso, independientemente que sea más uniforme, es más denso que los otros polvos, la cantidad de finos es mayor, de polvo fino. Y si la cantidad de polvo fino es mayor, sí, va a haber mayor aprovechamiento de superficial y todo lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa con la mezcla cuando yo quiero envasar? Más que se separa, se va a tender a taponear. Es por eso que a veces no fluía bien. Entonces yo puedo tener, miren el problema, puedo tener una buena uniformidad de dosis, porque al final lo logramos envasar y el peso era homogéneo. Al ser el peso homogéneo y haber tenido una mezcla también homogénea, la distribución del principio activo era correcta. Pero ahora viene la parte farmacotécnica. Oye, pero a la hora que tú quieras envasar de control no vas a poder. ¿Por qué? Porque se te va a tapar, pero no va a fluir. No va a fluir. Entonces, oye, escucha, de repente es necesario uniformizar esa partícula con la otra. Ya pues. ¿Y qué tienes que hacer? Si está en polvo, aumentar el tamaño de partícula. ¿Y cómo aumento el tamaño de partícula? ¿Qué operación unitaria me aumenta el tamaño de partícula? La granulación. Pero ahí viene el tema del cliente. Oye, yo no tengo estufa para secar. No, o te dice así, no quiero secar. Yo quiero mezclar y envasar. Entonces yo tengo que decirle si se puede o no se puede. Entonces yo estoy agotando las posibilidades que se puedan, para que en el caso extremo que no logre el objetivo, le diga, no te queda otra que granular.
pero ya he hecho una con esta, dos con esta, tres con esta y cuatro con esta. Honestamente a mí ya me salió, pero estoy buscando afinar esa cohesión, porque no estoy adhiriendo, estoy cohesionando. Y cuando uno cohesiona, ya hemos visto cuál es el truco de la cohesión. O sea, cuando yo cohesiono, cuando yo tengo partículas del mismo tamaño, cuando la mezcla ya se me hizo uniforme, pero he cohesionado, no he adherido, ¿qué pasa cuando yo lo veo en el microscopio, una porción de esa mezcla uniforme? ¿Qué es lo que logro percibir? ¿Las partículas están totalmente juntas o quedan espacios libres? Quedan espacios. ¿Y esos espacios libres de qué se llenan? De aire. Y si se llena de aire, un espacio libre que yo quiero que fluya, ¿qué va a pasar? Se va a retener. sin miedo. Se humedece. Acá estamos 13 personas, estamos cerrados. Nos podemos distribuir de manera uniforme, ¿sí? Pero no todos tenemos el mismo peso, no todos tenemos la misma talla, ¿sí? No todos ocupamos el mismo volumen. Hay un sismo. Estamos uniformemente distribuidos. Hay un sismo, entra movimiento, mezcla, nos comenzamos a juntar. ¿Sí? Pero cuando comenzamos a juntar y comenzamos a querer salir, uno abre la puerta, pasaremos todos si nos reunimos así. No. Vamos a pasar. Y si queremos intentarlo, de repente los dos primeros que se pongan acá, a pesar de que pueden salir, los de atrás te van a empujar y tú vas a sentir como que sí, pero no salgo. Pero no salgo. ¿Por qué? Porque el espacio que estamos dejando por nuestra diferencia de volúmenes y tamaños se llenó de aire con el movimiento. Entonces, ¿cómo lo voy a romper? Cuando uno salga expulsado rápidamente. Cuando uno sale, una de las partículas, uno de nosotros, sale expulsado inmediatamente, el aire también escapa, inconscientemente, ¿qué es lo que pasa con los que vienen atrás? Ya no salen de golpe, sino salimos encima. Y eso es muy inconsciente. Si ustedes se ponen a pensar y a recordar en algún momento ha pasado, nos ha sucedido. Oye, hemos llegado a temblor y nos quedamos acá y no salimos. ¿No? Hasta que nos ponemos en fila, sucede. Lo mismo sucede con las partículas. Entonces, esos espacios tienen que ser reemplazados. Tengo que sacar el aire y colocar en esos espacios que, si mi problema es que por el aire no fluye, esos espacios, saco el aire, pongo un producto que ayude a fluir, lo que se llama glidantes. Entonces, ya dicho eso, ustedes vieron lo que hicimos el martes, que fue lo que hice el viernes, el primer viernes, ¿no? Por ejemplo, saqué un poquito de anisel, o saqué el anisel y puse el manitol. Mejoró, pero no me gustó. Ayer saqué el manitol, ¿correcto? Y puse el bidón glicolato sódico, pero verdadero, ya no es plasmón, y lo cambié. Y bajé un poquito la lactosa super tap, que le había echado también el día viernes, y le puse un poquito de avisel, ¿no? Entonces, ha mejorado, pero igual, me sigue saliendo un ángulo bueno, pero una densidad aparente y compactada con mucha diferencia. Entonces lo que tengo que hacer es bajar la cantidad de avisel, subir la cantidad de aerosil del glidante, y yo espero que ahí va a salir. Entonces, estoy buscando evitar que esa mezcla sea una etapa previa
a la obtención de una forma farmacéutica para no granular. Entonces las mezclas también me pueden servir para ello, ¿no? Como parte de una fabricación. Y lo otro, también mezclo para homogeneizar determinados productos, como ya hemos explicado, haciéndolos uniformes por agregado de diluyentes o cargas. En este caso, ligantes también. ¿Dónde hago mezclas? Cuando quiero mezclar polvos, cuando quiero mezclar sólidos con líquidos, sólidos en líquidos, dispersiones en líquidos invisibles, cuando quiero homogeneizar una determinada concentración o proporción de los diferentes productos que estoy mezclando, y por ejemplo también cuando quiero homogeneizar temperatura. Ustedes han visto, ¿no? Oye, está caliente. Sí, ya llegué a la temperatura. Sí, apaga la temperatura. Pero ahora quiero que enfríe, ¿qué hago? Soplo, ¿no? En casa tenemos el té, el café caliente, queremos que se enfríe. ¿Qué hacemos? No le echamos hielo. Por ejemplo, o lo otro es, si no tienes el tazón de agua fría, agitas para que se enfríe. También. ¿Sí? ¿Pero qué estás haciendo? Estoy homogenizando la temperatura. ¿Ya? Entonces, estas son las aplicaciones. Ojo, no solamente, como dijimos al inicio, puedo mezclar polvo, puedo mezclar los diferentes estados de la materia. Por lo tanto, entonces, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al estado de los productos que yo quiero mezclar, puedo obtener clasificaciones. Entonces, ¿cómo se clasifican los sistemas de mezclado? De acuerdo a la naturaleza de los componentes de una mezcla y de acuerdo a la fase del mezclado. De acuerdo a la naturaleza, sistemas líquidos en una sola fase, sistema gas con líquido, sistema líquido de dos fases, sistema sólido-líquido y sistema sólido-sólido. Y desde el punto de vista de fases, se puede ver una sola fase o se pueden ver dos fases. No sé si ustedes se acuerdan cuando, como parte de los ejemplos que comentábamos en las clases, conversábamos de las formas farmacéuticas líquidas. ¿Sí? Dijimos que básicamente las formas farmacéuticas líquidas se dividen en dos grandes ramas, ¿no? En sistemas dispersos homogéneos y sistemas dispersos heterogéneos. Los sistemas dispersos homogéneos se llamaban así porque cuando yo los veía, por ejemplo, el jugo aparenta ser una sola fase. Pero si yo veo una suspensión, por ejemplo, como el Bactrim, por ejemplo, como el Milanta, en donde se ve el polvo que se separa, pues fácilmente puedo ver yo identificar que hay más de un componente. Entonces, cuando yo así organolépticamente veo que hay más de un componente, estoy diciendo, oye, esto no está homogéneo, es heterogéneo. De repente, cuando yo lo agito, se va a suspender homogéneamente el principio activo, pero yo veo las dos fases. Entonces, desde el punto de vista de fases, una sola y una en la que se puede apreciar. En la que se ve una sola fase es una mezcla homogénea. En aquella que no se ve una sola fase, estamos hablando de sistemas heterogéneos. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, si yo puedo mezclar diferentes sustancias de diferentes formas y de diferente estado, cuando hablo de estado, hablo de sólido con sólido, sólido con líquido, líquido con sólido, líquido con gas. No se olviden, ¿ya? Estado de la materia, sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Cuando yo, y de forma redondeada, irregular, cristalina, ¿no? Grande, mediana, pequeña, ¿cierto? Tamaño también. Entonces, si yo ya sé que puedo mezclar diferentes formas, tamaños, aspectos de producto y de diferentes estados, yo necesito equipos adecuados para poder hacer la mezcla
de cada uno de estos sistemas. ¿Sí? ¿Y cómo se llamarían esos equipos que me ayudan a hacer esa mezcla? Mezcladores. ¿Correcto? Mezcladores. Y por lo tanto pueden haber mezcladores para sólidos con sólidos, mezcladores para sólidos con líquidos, mezcladores para líquidos con líquidos. Y siempre teniendo en consideración que estos líquidos con líquidos pueden ser de una sola fase, o sea, pueden ser homogéneos o pueden ser heterogéneos. ¿Correcto? Y lo mismo si yo quisiera mezclar líquido con gas o gas con líquido. Entonces, tenemos mezcladores para líquidos y dentro de ellos diferentes tipos de mezcladores. ¿Cuáles son estos mezcladores para líquidos? Tenemos los famosos agitadores, propulsores o DLs. Son un eje que tiene en su base inferior estas paletitas tipo hélice, tipo turbina de avión. Por eso es que se llaman propulsores. Pero nosotros en la industria le decimos hélice, porque al final yo no voy a hacer que vuele nada. Aunque cuando yo veo que agite, veo que se forma un vórtice, ¿no? Y comienza a saltar, ¿no? El líquido que estamos mezclando, ¿no? Entonces, sí, pues estás haciendo algo de fenómeno de propulsión interna, ¿no? Pero es de hélice. ¿Para qué se usa este tipo de agitadores? Para mezclar líquidos livianos poco viscosos. Si digo líquidos livianos poco viscosos, ¿de qué estoy hablando? ¿Alcohol? De alcohol, ¿de qué más? Agua, ¿de qué más? Propilenglicol. Eso es medio... La glicerina es un poquito más viscosa, pero también al final el líquido es un polialcohol, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de... A ver. La glicerina, la cera. La cera, la parafina líquida, Grasas. las grasas, los aceites esenciales, ¿no? Entonces, se usa para líquidos poco livianos, poco viscosos, porque generan un flujo axial en el material. O sea, el hélice gira y comienza a hacer pues una agitación y ustedes ven un giro del líquido axial. Generan turbulencia, los famosos remolinos, ¿no? Y el líquido, bueno, avanza y choca contra los contornos del recipiente y más o menos trabajamos a una velocidad de 400 a 1800 revoluciones por minuto. Tenemos también los agitadores de paleta o aleta. Estos, por ejemplo, sí se usan para líquidos viscosos. Estos de acá son muy utilizados en la fabricación de jarabes, soluciones, mezclas hidroalcohólicas, elixires. Y estos de acá, que son así que incluso parece que yo pudiera amasar, son muy usados, por ejemplo, cuando fabrico cremas, cuando fabrico ungüentos, cuando fabrico pastas, que debo de calentar incluso para que se pueda mezclar, ¿no? Es por eso que a veces estos mezcladores, como ustedes pueden ver acá, está tranquilito y acá es más grueso que lo de adentro, tienen una chaqueta externa en la cual nos permite pasar vapor, agua caliente, agua fría, para poder calentar o enfriar dependiendo lo que requiera para hacer la mezcla. Por lo tanto, los de aleta o paleta son utilizados en líquidos viscosos, pueden tener una o más paletas, giran a velocidades de 20 a 150 revoluciones por minuto, generan un flujo circular en el sentido de rotación. Son importantes cuando se utiliza este aparato incorporar los cortacorrientes o bases que ayudan a que haya un mejor mezclado, sobre todo en líquidos viscosos.
están dispuestas sobre un eje y adosadas a un deflector, y la luz entre el contorno y el recipiente es mínima, lo que es suficiente para que la paleta empuje las porciones de la mezcla que quedan en las paredes. O sea, esto se refiere a ese espacio que queda libre entre el borde de la paleta y el borde interno del mezclador. O sea, generalmente arrastran lo que se pueda quedar en el. También tenemos los agitadores de turbina. Estos agitadores de turbina se emplean para líquidos livianos poco vistosos también, pero en los cuales yo quiero aprovechar este movimiento giratorio del tanque para adicionalmente ir disminuyendo el tamaño de partícula si fuera un sólido o un líquido. Por ejemplo, son los que se usan en las suspensiones, en donde a pesar de que yo, antes de incorporar el sólido al líquido, ya lo he subdividido previamente, aún lo refuerzo con este tipo de agitador. Normalmente este tipo de agitadores, acá está graficado grande, a veces vienen más chiquitos al final del agitador, lo que yo llamo el agitador tipo ultracuras, y a veces tienen aporos en la parte externa, de tal forma que este movimiento que ustedes ven giratorio, que se produce internamente en la turbina, sale al exterior y regresa, sale y regresa. Y ese movimiento también que se produce hacia afuera hace que la partícula que está en suspensión se vaya volviendo un poquito más. ¿Por qué? Porque al tener aforos la parte externa de esta turbina, pues figura como una malla, funciona como una malla o una misma. Y que si hay fuerza giratoria por impacto, se va a romper. ¿Ah? Entonces, esto también es para trabajar cantidades no muy grandes, ir a grandes velocidades. A mayor viscosidad se requiere mayor fuerza de giro, habrá un flujo laminar, ¿no? Y si la viscosidad es baja, habrá un giro demasiado rápido. Entonces, también debo de regular la velocidad de giración. Factores a tener a tomar en cuenta en este tipo de mezcladores: uno, la capacidad del tanque, el tipo de hélice y las características del producto final. Eso en cuanto al líquido. Pues ya hemos visto qué tipo de mezclador puedo utilizar cuando hago una mezcla homogénea, cuando hago una mezcla heterogénea, ¿sí? Y cuando quiero tener Qué bueno hablar. ¿Por qué es? ¿Es en serio? Ay, hombre. Me está quedando dormido. en vez de oler a humo, huele a desayuno. Gracias. Qué raro que suene. Bien tarde. Tal vez están probando otra vez. Tomando ahí. ¿Qué tal si conmigo? Huele a sándwich de guachama. Abajo, sí. Bueno, ¿dónde me quedé? Allá. Entonces hemos visto lo que podemos utilizar para mezclar líquidos livianos, para aliviar líquidos viscosos y para mezclar también mezclas heterogéneas. ¿Está? Entonces, ¿alguna pregunta ahí? Ya está. Preguntas de examen. A ver, si yo quisiera mezclar una suspensión, o sea, ya sé que el sólido no se va a disolver en el líquido, ¿qué tipo de agitador usaría? ¿El de hélice, el de aleta o el de turbina? ¿El de hélice? Turbina. Para que son para los partículas. Si yo quiero mezclar una emulsión, dos líquidos que
son invisibles. Pero ya le eché el agente surfactante. Hélice. Turbina. ¿Parece? ¿Parece? Paleta, hélice o turbina. Hélice. Turbina. El de hélice Turbina. podría ser el de hélice, podría ser, pero de repente yo también me inclinaría por ese. Por ejemplo, antiguamente había en el Perú una línea cosmética capilar alemana que era la línea Vela, ¿no? El Velapón, Velacid, si se acuerdan de los champús. Y tenía también sus tintes, los Coleston. ¿Ya? Los Coleston eran como una especie de pasta y se fabricaban en mezcladores de paleta porque era caliente. Ahí suspendíamos el pigmento, el color, rubio, castaño, negro, cenizo, en la mezcla de pasta tipo ungüento. No llevaba agua casi, era una pasta. Y la hacíamos con esto de acá. Pero la fabricación era en caliente. Y cuando yo quería homogeneizar el pigmento, tenía un sistema de recirculación de bomba a través de diafragma. ¿Correcto? Y cuando hacían los champús, pues hacían eso. Y sí, pues son emulsiones de bienes. Y los champús eran viscosos. Es más, los champús yo los espesaba con sal. Aumentaba la viscosidad agregándole cloruro de sodio. Entonces hacíamos la propaganda, ¿no? Que este champú te quita la caspa y hasta las ideas. Porque con tanta sal te quemaba el cuero cabelludo. Porque a veces los operarios cometían errores al momento de hacer la emulsión, ya sea en el pH, ya sea con la velocidad de agitación o ya sea con la temperatura, y se tendría a separar, se tendría a licuar, se tendría a coalescer, flocular, coalescer. Y ustedes saben que hay algunos fenómenos en las emulsiones que son irreversibles. En farmacotecnia ustedes deben haber visto, ¿no? Por ejemplo, si una emulsión coalesce, ¿lo puedo revertir? Si una emulsión flocula, ¿lo puedo revertir? Si una emulsión se crema, ¿lo puedo revertir? Si una emulsión se rompe, se briquea, ¿la puedo revertir? Son preguntas de examen, ¿no les han hecho los exámenes así? ¿No? A veces cuando una emulsión coalesce o flocula, normalmente te dicen cuál es el centro, te dicen que es un problema irreversible. Sin embargo, sí hemos logrado revertir fenómenos de floculación, de coalescencia. Cuando la emulsión se crema, o sea, se separa, pero no marcadamente, sino en una superficie, o sea, es decir, son las partículas, los globitos que se han ido arriba. Eso sí se puede revertir fácilmente. ¿Con qué? Con agitación y con temperatura, ¿no? Eso sucedía mucho cuando los chicos no emulsificaban bien. ¿Ya? Entonces, ¿y eso dónde lo hacíamos? En una de ellas, de paletitas. ¿Ya? Entonces, y cuando quiero una suspensión, uso la de turbina. Entonces sí, es verdad, lo pueden hacer en una de ellas, ¿ya? En una emulsión. Muy bien, eso en cuanto a líquidos. Sólidos. Ya sabemos que es una mezcla de sólidos, es una operación básica que se utiliza mucho en la tecnología farmacéutica y en la industria farmacéutica. ¿Qué es lo que buscamos? Homogeneizar dos sustancias diferentes. Para que esto sea eficiente, uno va a depender de los materiales a mezclar, tamaño de partícula, aspecto o forma de la partícula, cantidad y proporción de los componentes, tiempo de la mezcla, ¿no? Pero también va a depender del equipo utilizado y de las condiciones del equipo que vamos a utilizar.
Por ejemplo, hemos dicho que si yo quiero moler, uno de los equipos para moler son los molinos. Y yo puedo moler por impacto o por corte, ¿no? Tenemos el molino de martillo. Si lo pongo por el lado del filo, corto. Si lo pongo por el lado de plana, golpeo. ¿Dónde el tamaño de partícula es así? Cuando corto o cuando golpeo. ¿Cómo volteas? Cuando golpeo. ¿Correcto? Pero si yo puedo dividir más ese tamaño de partícula, si le aumento la velocidad, claro, si te golpeo más rápido, te rompo más. Si te corto más rápido, te subdivido más, ¿no? Entonces, no solamente esta búsqueda de homogeneidad va a depender del propio material, también va a depender del equipo que yo utilice y las condiciones que yo le dé. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden afectar la mezcla de sólidos? Estabilidad del producto frente a la humedad, ¿no? Si el producto es higroscópico, si el producto tiende a captar humedad, ¿no? Yo tengo que tener una forma de poder mezclarlo con otros productos que no sean tan higroscópicos, ¿no? Las formaciones, ¿para qué? Para que no se formen mezclas sintéticas. Yo creo que fue una pregunta de examen, si mal no recuerdo. La formación de mezclas sintéticas, ¿no? Tengo mentol alcanfor, ¿no? Yo lo mezclo, lo fricciono mucho, ¿qué va a pasar? Se licúa. ¿Qué cosa es esto? ¿Se forma una mezcla? Esa era la respuesta de la pregunta. No sé quién se lo dijo. ¿Ya? También se puede producir oxidación de los componentes, hidrólisis de los componentes. La reacción química entre los componentes y la proporcionalidad de los componentes, lo que hemos comentado. Cantidad, forma, tamaño de partícula. Y obviamente, ¿de qué va a depender eso? Si yo no lo tengo muy uniforme, si yo lo tengo desuniforme, lo tengo más uniforme, dependiendo de esas condiciones, el tiempo de mezcla óptima va a ser mayor o menor. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende la homogeneidad de la mezcla? Lo dijimos, del tiempo que yo dé de mezcla. En la práctica ya hemos demostrado que no necesariamente si yo le doy mayor tiempo obtengo una mejor mezcla. Al contrario, el proceso de mezclado también tiene un ciclo. También tiene un ciclo. Cuando yo empiezo, yo conozco las proporciones en que tengo cada uno de los componentes que voy a mezclar. ¿Y por qué conozco las proporciones? Porque conozco el peso de cada uno. Y porque veo la forma que tiene cada uno. Más voluminosa, menos voluminosa. Si voy al microscopio, más polvo, irregular, homogéneo. Pero básicamente tengo la proporción. Entonces, cuando yo empiezo a mezclar, yo pongo en el mezclador y echando las sustancias una sobre otra. Una se va depositando una sobre otra. ¿Puedo decir que ahí están mezclados? No. Entonces, en el punto cero, la mezcla, si lo vemos en el tiempo, y ponemos acá la distribución, ¿sí? Cantidad, tiempo, para ver la distribución, vamos a ver que en el punto cero no hay mezcla. Y conforme yo le voy dando 5, 10, 15, 20 minutos, 25, 30, yo voy haciendo que esas partículas se vayan buscando uniformizar. Va a llegar un punto en que van a estar completamente homogéneas. Pero si yo sigo mezclando, se va a producir el fenómeno contrario, el fenómeno de demezcla. Y vamos a llegar nuevamente a la separación. ¿Por qué se separan nuevamente? ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué suceden los divorcios, las separaciones, los términos de relaciones? La clásica respuesta, diferencia de caracteres. Nos vamos a dar un tiempo, porque hemos visto que no somos compatibles. Exactamente pasa lo mismo con las partículas. Empiezan a juntarse, llega el tiempo óptimo de unión y después comienzan a separarse. ¿Por qué? Porque al final las partículas tienen diferente, ¿qué? Carácter. Diferente densidad.
diferente peso, diferente forma. Entonces, conforme avanza el tiempo, se vuelve a producir el fenómeno de Demetrio. Y si tienen las partículas diferente densidad, diferente tamaño, diferente forma, pues son incompatibles desde el punto de vista de sus características. Lo mismo sucede en el caso de nosotros. Somos caracteres incompatibles. En este caso son características incompatibles. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que la homogeneidad no aumenta con el tiempo, al contrario, se hace más heterogéneo. Por lo tanto, debemos encontrar el tiempo de mezclado. ¿Se acuerdan la práctica pasada? Encontramos un tiempo de mezclado que creo que, si mal no recuerdo, estaba entre 25 y 30, o entre 15 y 20, no me acuerdo bien. 10. Entre 15 y 20, ¿no es cierto? Sí, porque claro, salía las proporciones cercanas de 3 salía 2, ¿no? Entonces ya por default decíamos, ahí es. Seguramente si le dábamos 1 o 2 minutos más, ese que estaba bajito o arriba entraba a su proporción. Pero básicamente de eso se trata, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que en el proceso de mezcla compiten mecanismos de mezclado y de mezclado o segregación de los compuestos. Por lo tanto, para yo poder obtener el tiempo óptimo de mezcla, de la curvita, debo de ensayar los diferentes tiempos de mezcla y realizar las pruebas de homogeneidad en cada uno de estos puntos trazados y mezclas obtenidas. Y así vamos a obtener el tiempo. ¿Qué tipo de mezcladores tenemos? Bueno, tenemos cilíndricos o de tambor. ¿Se acuerdan que yo traje simulé mi mezclador de cilindro que se rompió? Y que ahora hábilmente le he puesto otro tapete igual a la primera, ya las dos tienen argollita y lo que me falta es hacer el que gire, para que vean cómo todo se aprovecha. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? Obviamente en una carcasa cilíndrica de acero inoxidable que va a girar en torno a un eje. ¿Y cómo funciona, no? Simplemente mezclando, moviendo el producto internamente para que las partículas se vayan distribuyendo de manera equitativa. Por lo tanto, un buen mezclador es aquel que mezcla todo el orden del producto en forma suave, además de ser fácil de limpiar, descargar, tener poca fricción, buena hermeticidad, alta movilidad, fácil mantenimiento y bajo consumo de energía. Es más, yo diría que tenga la posibilidad de regular la velocidad. Bueno, cuando quiero trabajar en laboratorio, uso el mortero, uso las bolsitas. Hoy en día, me parece que hay una sede que ya tiene un mezcladorcito chiquito. Y podemos tener este cilindro, donde podemos ver, incluso podemos ver, en el que yo tengo, ayer, nos permitió ver, por ejemplo, la acción de los lubricantes. La acción de los lubricantes. Antes de que lo eche, estaba mezclando el polvo, pero como era de vidrio transparente, se veía la rugosidad, incluso se veía cómo se pegaban partículas chiquitas en el vidrio. Y cuando echábamos el almidón glicolato sódico, oh maravilla, que comenzaba a aclarar, y le echábamos el esteral y comenzaba a fluir, ¿no? Y efectivamente parecía incluso que habíamos granulado el polvo. No he traído, no tengo un carro para que lo vean, si no da el tiempo, ¿ya? Y de repente lo pueden utilizar para hacer la práctica que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, también a nivel de laboratorio lo podemos usar. Tenemos también el mezclador cúbico, ¿no? Que aquí el fundamento es que buscamos hacer que las partículas se vayan homogeneizando por caída y rebote, similar al anterior, pero aquí, en vez de, aquí tengo superficie lisa circular, aquí es un poquito plana, ¿no? En donde no solamente está mezclando, sino que también cae, no resbala, un circular resbala, aquí como es medio plano, cae
rebota y se va distribuyendo. Este mezclador tiene poca eficiencia, pero puedes mejorarlo si tú inclinas el ángulo de giro o de inclinación de estos de rotación. Tenemos también el mezclador de doble cono. Este de acá, sí parece que lo usan, ¿no? Aquí, por ejemplo, la ventaja es que puedes cargar y descargar por ambos lados. Es más fácil de limpiar, ¿no? Aquí tú obtienes mezclas óptimas en un menor tiempo. ¿Por qué? Porque la forma hace que tengas un mejor flujo. Es por eso que se usa para mezclar el cemento con arena antes de echarle la agua. El más común y utilizado por todos, tenemos el mezclador en V o en pantalón, que son dos cilindros que se han unido en forma de pantalón, formando un ángulo que puede ir de 45 a 90 grados, dependiendo de la extensión de los brazos. Aquí la mezcla se produce por convección. Es el que más se recomienda para hacer polvos que tienen baja cohesividad, y la rotación ocurre en un solo plano que puede cambiar su giro en función al ángulo que forman las dos porciones. Este es el más común. Por ejemplo, se usa para mezclas secas o para mezclas finales. ¿Ya? Aquí, hasta aquí, con estos 4, tenemos equipos que nos ayudan a hacer mezclas secas. Pero también tenemos mezcladores que los podemos utilizar no solamente para mezclar polvos, sino también para granular. ¿Cuál es uno de ellos? Los mezcladores de cintas, ¿no? Como pueden ver acá en la foto, es un tambor horizontal o un eje axial de soporte en donde las hélices de agitación tienen forma de espiral. Esto permite pues, que los polvos no se acumulen en los extremos, rompe aglomerados, tiene que trabajar a baja velocidad porque si hay algún accidente, meto la mano, te va a llevar todo el cuerpo. El mezclador te va a jalar, consume poca energía, pero sí, pues, justamente por medidas de seguridad, una de las desventajas es que es difícil limpiar, ¿correcto? Y hace pues de que las partículas muy finas que han sido consecuencias del mezclado o la granulación se depositen pues en las cintas, en las carcasas, y tengas que tomar mayor tiempo para poderlo limpiar. Y siempre hacerlo, no solamente con el equipo apagado, sino hasta desconectado. Porque si yo solamente apago el equipo y estoy limpiando, y por ahí por error alguien machuca o prende el botón, fuimos. ¿No? El mezclador de tornillo también, ¿no? Es una carcasa cónica con un tornillo sin fin, ¿no? Que va de arriba hacia abajo, que tiene un movimiento en cascada gravitacional. ¿Ya? Y también el mezclador de paletas, que ya lo hemos visto, con el cual también yo puedo granular. El mezclador planetario, uno de los que también se usa más en la industria farmacéutica como amasador, en la industria panificadora, ¿no? Los más utilizados en la industria farmacéutica son: número 1, el pantalón. Número 2, el de cintas. Número 3, el planetario. Este de cintas también puede tener en aspas, en serio. ¿Ya? Bueno, y hay mezcladores Sigma, que son cilindros verticales, que funcionan a través de cuchillas, que son las responsables de hacer la mezcla, ¿no? Esto te ayuda, es muy eficiente para romper aglomerados. Y aquí lo utilizamos para incorporar sólidos en líquidos, por ejemplo. Este es el que les comentaba, barra y Z. ¿No? Aquí, por ejemplo, es muy útil para mezclar masas pegajosas, duras, densas, cuando yo granulo. ¿Sí?
¿sí? Y bueno, después hay que sacarlo con cuchara. Los que se están usando también últimamente son los mezcladores de lecho fluido, ¿no? Que son mezcladores que trabajan que trabajan con inyección de aire, que puede ser frío o caliente, y que también lo podemos usar como secadores, ¿no? O que también lo podemos usar como para impregnar o pintar gránulos de recubrimiento, ¿no? Aquí las partículas se van mezclando porque con la inyección del aire comienzan a flotar unas mangas, ¿no? Que son parte del equipo, y con ese fenómeno y con ese movimiento es que se van uniformizando, ¿ya? Aquí, para que esto sea eficiente, los polvos no deben ser cohesivos y debe haber una diferencia de peso mínima entre sí. O sea, acá sí tenemos que tener la particularidad de ingresar ya polvo con el mismo tamaño de partículas, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿cuál es la importancia de hacer un mezclado? A ver, Estefan. ¿Cuál es la importancia de una mezcla? Uniformizar. ¿Qué más? Homogenizar, uniformizar. ¿Qué más? Puede ser usado como una etapa previa a una formulación. Podemos obtener el tiempo de mezcla adecuado, ¿cierto? Y podemos distribuir de manera uniforme partículas incluso de diferente tamaño, de diferente forma, de diferente peso. ¿Qué mezclador me pareció más importante? Porque, bueno, ya les dije cuáles son los que más se usan, más allá de lo que se pueda gustar. Al final va a depender de la tecnología que yo tenga y que yo necesite. Pero lo más común es, yo por ejemplo me acomodo mucho en amasar un producto con un mezclador de cinta o de seda. Y siempre busco utilizar un mezclador en pantalón para las mezclas finales. Y como secado, el lecho fluido, más que como granular. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, que preparar un producto que es una mezcla de principios activos, por ejemplo, como el dolocorrelán, paracetamol y miclofenol, en donde quiero que uno actúe de forma inmediata y el otro me sostenga en el tiempo, pues claro, yo lo puedo lograr eso con la granulación convencional, pero me va a ser muy largo el proceso. ¿Cómo lo achico? Con el lecho fluido. Entonces, al final, el mezclador ideal va a depender de lo que yo quiera obtener, del producto que yo quiera obtener y de la tecnología y de la facilidad que yo pueda tener. ¿Cuál me pareció más importante? Seguramente siempre vamos a tender a lo moderno, el lecho fluido, porque es más dúctil. Pero yo lo que tengo que buscar es qué es lo más eficiente para mí. Y eso no solamente depende de una máquina, sino de todo el conjunto, incluso del operario. ¿Correcto? Bueno, elaborar un producto de 10 listados elaborados en base de mezcla y leer la ley diaria. Ya hemos hecho como 10 foros. O sea, con este foro que vamos a hacer ahora, ya en la siguiente clase, más que foro, vamos a hacer tareas, porque ya se vienen los exámenes, ¿no? Tampoco hay que cargar. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que se ha visto en este examen parcial es que paradójicamente este grupo saca mejores notas que los otros grupos. Y eso, lo único que ha pasado ha sido que yo cuidé el examen, pero las preguntas no eran todas mías, ¿no? Ustedes se acuerdan, no eran todas mías, ¿no? Entonces, y sin embargo, en los otros grupos donde son los que pusieron mayor número de preguntas, el rendimiento no ha sido tan homogéneo. ¿Y esto por qué ha sido? A ver, yo lo atribuyo a dos factores. Uno, a que los foros que yo les hago debatir a ustedes, he visto que nosotros
otro lado no lo hacen, están íntimamente relacionados a la clase que sea, que estén en PPT. Y dos, porque en las evaluaciones continuas yo les hago preguntas que se acercan mucho al examen. Y en algunos casos, así no la ponga yo, la ponen nosotros. De diferente forma, pero las ponen. Entonces, eso a mí que me demuestra que más importante que ustedes me escuchen a mí es que discutan entre ustedes. El único consejo que yo les hago es, yo sé que para responder esto, para opinar esto, para debatir lo que ustedes discuten entre sí, yo sé que recurrimos al internet, inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, yo lo sé. Pero lo importante es que lo lean. O sea, no solamente hagan el copy-paste. Yo también lo hago. Pero hay que leerlo. Eso es lo que se les dice. Porque lo repiten una y otra vez. Stephanie comenta Nayeli, comenta Mayeli, y después cuando comenta Fernando lo repite. Y yo mismo lo repito las preguntas a ustedes dos. Entonces se me queda. Y eso se traduce cuando ustedes toman un examen. Ustedes acabaron el examen, bueno, nos quedamos hasta el final, pero muchos acabaron creo que a la media hora, a los 40 minutos. ¿No? En el otro lado, les digo porque anoche estaba hasta las 2 de la mañana con la doctora Duna, que también enseña tecnología buena el día, y hay otra doctora que enseña en norte. Y me ha tenido hasta las 2 de la mañana discutiendo por el examen. Y le digo, pero a ver, y es que es verdad, ha llegado hasta el decanato. La otra doctora no la conozco. Yo no soy de meterme en problemas ajenos. Por más que me inviten, me pongan ahí el maicito. Ella mandó un comunicado, o sea, se colgó el examen final, que para mí es muy prematuro que lo hayan pedido, porque todavía falta la evaluación continua 3 o evaluación continua 4, entonces, ¿para qué pido el examen con tanta prontitud? Incluso existe el riesgo de que se pueda filtrar, o existe el riesgo de que a nosotros, a mí por ejemplo me perjudica. ¿Por qué? Porque yo en la evaluación continua 3 y en la evaluación continua 4 por lo menos les voy a poner a ustedes 20 preguntas, o sea, 10 y 10 por lo menos. Y ustedes han visto que los PPTs se están repitiendo. Entonces, las preguntas si de aquí, semana 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, si son 7 PPTs y de los 7 se repiten 3, sacar 20 preguntas para evaluación continua 10, para evaluación continua 4, 10, 10, 20, va a estar solamente en 4 PPTs. ¿Sí o no? Porque se repiten 3. Entonces al final, en las 20 preguntas, ustedes van a tener las respuestas del examen. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? No, se filtró el examen. El doctor puso la pregunta del examen en la evaluación continua. Pero claro que se va a dar, porque no hay mucho material, no hay mucho. Ustedes le llaman ahora, no hay mucho contenido. ¿Me dejo entender? Y más la metodología que aplicamos, pues se van a pasear realmente. Entonces, ¿qué pasó con nuestro doctor? Que decía no pongan para desarrollar, que todo sea para marcar. Yo ya les he explicado cuál es mi concepto de evaluar tecnología farmacéutica. O sea, y ustedes están viendo, o sea, no es solamente un capricho ni concepto del profesor. Ustedes están viendo que en industria farmacéutica se pueden presentar desviaciones a lo teórico en donde hay que tomar una decisión, porque todo se puede corregir. Cualquier desviación que yo tenga en el proceso de fabricación de cualquier forma farmacéutica, lo puedo corregir. Entonces hay que tomar decisión. ¿Cómo te enseño yo a tomar decisión
si te voy a hacer una metodología didáctica de memorización? Porque a eso te llevan las preguntas cerradas. Cerradas, no erradas. Pregunta, 5 alternativas. ¿Te equivocas? 0. ¿No te equivocas? 1. Pero si es una pregunta en donde yo te digo interpreta o explique o según esto, tú vas a decir, oye, allá, ¿cómo resuelvo el problema? Una de las preguntas características. ¿En qué consiste o qué es el fenómeno de coalescencia y cómo lo puedes corregir? Ya te hice la pregunta del PPT, ¿qué es coalescencia? Pero a mí lo que me interesa no es que tú sepas qué cosa es, sino si se te presenta, ¿cómo lo corriges? ¿O no lo puedes corregir? Claro, tienes que tener ideas. Y de repente puedes llegar a la conclusión, Hugo, que no se corrige, que es irreversible. Pero estás pensando hacer algo. Y no lo vas a hacer en el lote industrial. Vas a tener que decir, déjeme probar. Tomo una muestra y comienzo a probar. Y de repente lo corrijo, o de repente llego a la conclusión porque es irreversible. Pero ya lo comprobaste. O sea, ya tu juicio de valor está claro. La siguiente vez que se presente, ya no vas a perder tiempo. O de repente te buscará investigar. Entonces, eso es lo que se busca en la industria farmacéutica. Pero si yo te puedo decir, ¿se revierte o no se revierte? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Ya no vas a ir más allá porque ya me quedé con que no se revierte. Es como lo que antiguamente decíamos, no, el cáncer es incurable, el SIDA es incurable, te vas a morir. ¿Aún no? Hoy se cura el SIDA, sigue como el SIDA. Pero en el 80, cuando recién apareció, Te morías nomás. ¿no? ¿Ves? Ese es el tema de las preguntas cerradas. Cerradas. No piensas. Entonces, la doctora pues se agarró con la otra doctora. ¿Quién ganó? Y del curso, de la coordinadora del curso con la ICD. Y me llama y me dice, ahí es donde ella me cuenta, doctor, yo le pasé, me acuerdo, 10 preguntas. Y yo siempre paso en una proporción 60, 30, 10. O sea, 60 abiertas, 30 cerradas y 10 para relacionar. Porque ahí yo coberturo todo, o sea, en las relaciones y en las cerradas, concepto teórico, y en las abiertas, para que piensen. Y como yo valoro más su pensamiento, pues pongo 60% de preguntas así. Con preguntas abiertas, oye, si la pregunta vale 2 puntos, yo diseño la pregunta como para que me pongan 4 conceptos básicos y digo allá, si la pregunta vale 2 puntos, cada concepto básico que tienen 0,5. Pero ya puedo ir de 0,5 a 2 en una pregunta. En una pregunta cerrada, o es 0 o es 2. ¿Te das cuenta? Y no piensas. Entonces yo lo prefiero así y siempre lo mando así. ¿Ya? Si me ponen la pregunta, lo ponen, y si no, ya no peleo. Pero sí me gusta revisar el examen para ver qué es lo que van a preguntar nosotros. Y para comprobar si estamos en línea o no. Y si yo veo que por ahí hay una pregunta que de repente le hemos discutido, pero con otra forma, yo vengo y la repaso. Pero no le doy la pregunta. Este tipo de adelantos sí se presta a eso. Si todavía faltan 2 evaluaciones, ¿para qué piden el final? No tiene sentido. Es más, me sacan de mi foco porque de repente interactuando con ustedes, Se me escapa en la... claro, yo encuentro alguna necesidad. Yo encuentro una necesidad que debo de preguntarle en el instante que ya no la voy a poder preguntar. Y el perjudicado no va a ser yo. Los perjudicados van a ser ustedes. ¿Qué decidieron al final? ¿Qué decidieron? Bueno, yo le dije, doctora, no le haga caso. Usted pasa sus preguntas, yo paso mis preguntas, usted es la coordinadora, usted defina y eso es.
Más bien la chica, no la conozco, le digo, pero no se está dando cuenta que teniendo las preguntas con anticipación, ella va a poder explicar sobre esas preguntas a sus alumnos para nivelar. De ahí fue donde ella me dijo, sí, porque ha sido muy marcado el resultado entre los tres grupos. Su grupo, me dice, ha sacado en promedio mejores notas que incluso los míos. Y los de Sede Norte se han venido donde mí, le dijeron a la doctora, ya a decir que la doctora no le ha explicado nada de lo que estaba en el examen. Y la doctora ha dicho, pero es imposible, porque los tres docentes compartimos el mismo PPT. Sí pues, pero dice que esa doctora se sienta y dice, chicos, lean el PPT, mejor digo, lean el PPT y luego cuando ya va a acabar a la media hora que acabe la hora, se viene para acá. Y le dice, a ver chicos, ¿cuál es la importancia de la mezcla de lo que han leído? ¿Qué les pareció? Y a ver, ejemplos del Estado. Porque para él el concepto es que con esas preguntas ella está aplicando lo que ustedes han leído. ¿Me dejo entender? Y acá no hay ni siquiera saber el premio, pero allá. Y también les pregunté esto, a manera de conclusión. Entonces, claro, digo, doctora, lo que pasa es que ella está pensando en ella. Porque dice, no, como todas son preguntas abiertas, me va a tomar mucho tiempo corregirla. ¿No? Y el problema es que la doctora se ha disparado y la ha mandado a... Entonces la doctora, la que es coordinadora, pica, que se ha ido encima, ¿no? Entonces le digo, no se haga problema. Yo no pongo ese problema, le digo, o sea... a la larga le digo, yo no le he dicho, ¿no? Pero dentro del vídeo digo, no vamos a meter en ese problema, van a complicar las preguntas del examen porque se van a pelear entre ellas, los chicos van a ser perjudicados. Y digo, al final no me preocupo. ¿Por qué? Porque mi chico con la evaluación continua prueba me empuja. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque los hago hacer foros, hago hacer tareas, informes de práctica. Es imposible que a mi grupo lo jalen, ¿no? Porque ya se jalan a uno de mi grupo porque ya se ha querido jalar la persona. ¿Por qué? Porque todo lo aplican. Y les queda más de lo que está acá, miren. Esto lo hemos visto la semana pasada. Lo han hecho la semana pasada. Entonces, ¿cuál sería lo crítico, lo que ustedes se puedan olvidar acá? Bueno, los tipos de mezcladores, ¿no? Para eso están las fotos también. Pero bueno, eso es. El planetario no, planetario. El V. Yo dije planetario. Y el de esto. El de cintas. Fluido. Miren, yo cuando voy a un área de granulado, ¿qué es lo que busco? No, mi amasador. Puede ser cualquiera, pero a mí el que me gusta es el de cintas o el de Z. Si me preguntan a mí, más del de Z que el de cintas. 2. Antes de poner a secar, yo busco un molino tipo Alexander Ware para pasar el granulado húmedo por una malla gruesa para sacarlo en tallarincito y meterlo así en estufa o al hecho fluido. Ya les dije qué me gusta secar. De ahí, ¿qué molino me gusta? El molino de martillo, porque puedo regular la velocidad, puedo cortar o puedo golpear. Y luego, para la mezcla final, el pantalón. Yo ahí soy feliz. ¿No? Para líquidos, me preguntas a mí, bueno, si la solución es homogénea, tome cualquier agitador. Pero eso sí, que tenga su chaqueta de vapor. Porque puedo fabricar en caliente, puedo fabricar en frío, puedo meter agua helada, puedo combinar. Y si es para hacer suspensión, el molino ultracurva de turbina, pero no completa, sino solamente en la canastilla. Para hacer cremas ungüentos, el planetario.
no el platinario, no el planetario. planetario, Pero, el planetario, pero con su bomba de diafragma para recircular la emulsión, la pasta, la crema o el ungüento. Para hacer emulsiones, el de hélice, con velocidad regular y chaqueta de vapor. Para hacer inyectables, cualquier tanquecito. Pero eso sí, que pueda burbujear nitrógeno. ¿Nitrógeno? ¿Para enfriar? Para evitar la oxidación, para declarar, para desplazar el oxígeno de la disolución, porque al final, como yo tengo que esperar el resultado cuantitativo del principio activo para recién proceder a filtrarlo por membrana, yo tengo que presurizar el tanque cerrado. Entonces yo tengo un tanquecito reactor que le pueda burbujear nitrógeno y que lo pueda presurizar. Con chaqueta, sí, porque también pueden haber algunas soluciones inyectables que requieren hacerlo en caliente. Puede ser. ¿No? Y luego a partir de ahí lo demás es instalación. ¿Cómo eso sucede? No me complico más. Suena muy costoso. Pues déjame decirte que es lo más barato y antiguo que existe. Ahora hay más costoso. Un lecho fluido te baja de $250.000. El equipo no. Sin contar la instalación, las mangas, las tinas que tienen que ser como mínimo 2, olvídate. El mantenimiento, bueno, el mantenimiento es periódico, es mensual, es como un auto, ¿no? Si tú te compras un carro nuevo y haces su mantenimiento adecuadamente, sí, tiene un costo, pero va a depender de dónde lo hagas, ¿no? El problema aquí es que cuando tú compras un carro nuevo, el negocio no es el carro, es el mantenimiento, ¿no? Porque tienes que hacerlo en un sitio específico porque si no pierdes la garantía, ¿no? Ese es el gancho, ¿no? Los mantenimientos, si son frecuentes, no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Entonces, hacemos este foro, ¿correcto? Y a partir de la próxima clase, así diga foro, ya nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer, ¿ya? Porque justamente eso venía el comentario. Como está un poquito complejo, tampoco se le quiere cargar de tanto a ustedes, ¿no? Pero tampoco quiero que bajen, pues, al menos esa, ¿cómo se dice? Esa imagen que están promoviendo hacia afuera, ¿no? Porque claro, eso quiere decir que el grupo está bien, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasó? Llegar cada día tarde, pero quiere ser la primera en pasar. Verdad, se toca. Rosa, Dos nada más se ve. ¿Dos? Hugo, Presente. Mayeli, Una pena. Ángel Lorena, Stephanie, Andrei, Milagro, Andrea, Angie, Sofía. Solamente falta Ángel.